Saludos cordiales, queridos alumnos del tercero segunda de Psicología de la Facultad de Filosofía. Sean bienvenidos a esta cuarta clase virtual de experiencias y prácticas profesionales 1. Como tema principal tendremos la entrevista clínica y las técnicas de devolución. Como objetivos académicos tendremos comprender las técnicas de devolución en una entrevista psicológica y cómo diferenciar entre los distintos tipos de pacientes que presentan dificultades en la entrevista. En primer lugar, hablamos de la entrevista correcta. El proceso de la entrevista es lo no verbal que ocurre entre psicólogo y paciente, lo que ocurre bajo la superficie. El proceso implica sentimientos y reacciones inadvertidos o inconscientes. El paciente puede cambiar de un tema que le produce ansiedad a otro tema neutro durante la entrevista, sin darse cuenta de lo que está haciendo. De la misma manera, es posible que vuelva una y otra vez sobre el mismo tema concreto. Es por ello que es importante que el psicólogo maneje algunas técnicas de devolución para que haya mayor fluidez dentro de la conversación en la entrevista psicológica, exista un mayor rapport y favorezca a la alianza terapéutica. Dentro de las técnicas de devolución tenemos la técnica del reflejo, que es una de las más utilizadas. En esta técnica, el psicólogo repite algo que ha dicho el paciente apoyándole, pero agregando el componente emocional, la emoción que aparece en este relato. La finalidad del reflejo es doble. Permite al psicólogo asegurar de que ha entendido correctamente lo que el paciente le ha querido decir y también permite al paciente saber que el psicólogo ha comprendido lo que ha dicho. Es importante también que el psicólogo maneje adecuadamente la forma de devolución. Se utiliza el nombre del paciente. Por ejemplo, María, lo que entiendo que me estás diciendo es que la separación por la cual estás atravesando te produce mucha tristeza. Es un ejemplo de una técnica de reflejo. Tenemos luego lo que es la facilitación, en donde el psicólogo ayuda al paciente a continuar con la entrevista, proporcionándole claves tanto verbales como no verbales que animan al paciente a seguir hablando. Esto es asentir con la cabeza, una forma de dándole un apoyo para continuar su relato o diciendo sí, entiendo, comprendo lo que estás diciendo. Entonces lo hacemos de esta manera. La confrontación, sin embargo, sirve para ayudar al paciente a enfrentarse a algo de un modo directo y respetuoso, para hacerle notar algo de lo que él no se está dando cuenta. Ayuda al paciente también a que pueda dar otro enfoque a la situación que atraviesa. También se utiliza cuando hay una incoherencia entre la expresión verbal y la no verbal del relato. Otra de las técnicas es la clarificación, en donde el psicólogo intenta obtener más detalles sobre algo que el paciente ha dicho. Por ejemplo, usted ha dicho que se siente triste. ¿En qué momento del día se siente con mayor tristeza? Sirve para ahondar y profundizar sobre un tema específico. El resumen. Durante la entrevista, el psicólogo puede parar de vez en cuando para resumir lo que el paciente ha dicho hasta el momento. Esto ayuda al paciente a darse cuenta de lo que está relatando. Por ejemplo, lo que he entendido hasta ahora es que usted
se hace el resumen. ¿Es así o me falta algún detalle? Si faltara algún detalle o información, le da la oportunidad al paciente, ¿verdad?, de complementarlo. Otro de los recursos que tenemos es la explicación. El psicólogo explica el plan de tratamiento o el encuadre al paciente con un lenguaje claro, comprensible y deja que el paciente conteste y pregunte. También se puede dar una explicación sobre un tema en particular que sirva al paciente para tener una idea más clara sobre un concepto. Por ejemplo, el paciente puede preguntar, ¿cuáles son los síntomas que tiene una persona depresiva? A lo que el psicólogo le responde brevemente sobre estos conceptos. La terminación de la entrevista. ¿Cómo hacemos esto? El psicólogo quiere que al terminar la entrevista el paciente se sienta comprendido y respetado, con la sensación de haber transmitido toda la información pertinente a un oyente competente y comprensivo. Para conseguir este objetivo debe haber dado al paciente la oportunidad de hacer preguntas e informarles hasta donde sea posible de los planes futuros. Se debe calcular unos 10 minutos antes de la hora de la terminación y hacer una retroalimentación sobre lo que se habló en esa sesión. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Me gustaría que me comente qué le pareció todo esto que hablamos hoy, qué fue lo más importante para usted. También hablamos de los pacientes pasivo-agresivos. Se caracterizan por la queja y agravios, culpan a los demás de todos sus problemas, y lo que el psicólogo debe hacer es ser pacientes y saber poner límites. También interesarse por los familiares de estos pacientes que generalmente son el blanco de los agravios. También hablamos de los pacientes simuladores, que fingen la enfermedad, no experimentan ningún tipo de sentimiento de culpa, son manipuladores, tienen el hábito de mentir, pueden ser bastante destructivos y lo que el psicólogo debe hacer es tratarlo con mucho respeto, pero mantenerse en alerta. También hablamos de los pacientes dependientes que necesitan la aprobación constante. Son los que llaman a cada rato al psicólogo o mensajean requiriendo una atención constante y se enojan, ¿verdad?, si el psicólogo no muestra una preocupación por sus problemas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo reaccionamos? Se debe poner límites en cuanto a la disponibilidad del psicólogo y explicar detalladamente el encuadre. Para ir concluyendo, mencionamos que es importante conocer y practicar algunas de las formas de devolución utilizadas en la entrevista psicológica. De ello dependerá la capacidad del psicólogo de obtener la alianza terapéutica y las informaciones necesarias para una entrevista exitosa. También conocer algunas características de pacientes que presentan dificultades durante la evaluación y la necesidad de saber cómo reaccionar ante dichas situaciones. Es importante todo esto para un buen desempeño profesional. Muchas gracias por la atención y hasta este material vamos a concluir lo que son las entrevistas terapéuticas, el modo de hacerlo, las técnicas y herramientas utilizadas para tener una experiencia de primer contacto con el paciente y luego el posterior proceso que implica la evaluación psicológica. Muchísimas gracias.